buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están con nosotros acá en esta tarde. Le vamos a pedir que ahí en el chat vayan dejando su nombre y apellido, número de documento y correo, que nosotros vamos anotando para después mandarle el certificado de la charla. Bueno, hoy nos acompaña la doctora María Sesmero. Ella es docente en la carrera de Comunicación Social en Derecho a la Información, una de las cátedras que está organizando este mes del periodista. Bueno, y generalmente he tenido la suerte siempre de trabajar en conjunto con esta cátedra y hemos hecho algunas charlas muy interesantes, digamos. No quiero dejar de nombrar, no está más, digamos, la doctora española, pero también, digamos, con ella, ya Mara ya estaba con ella ahí en la cátedra. Y siempre sus charlas son muy buenas, muy entretenidas y siempre son charlas de que uno pone en práctica después las cosas que nos van diciendo, porque estas cosas que tienen que ver el derecho muchas veces a la información de cosas que no estamos enterados, que utilizamos los medios de comunicación, utilizamos un montón de cosas y hay cosas ahí que están reguladas algunas y otras no, digamos. Entonces, esta charla por el mes del periodista tiene que ver con eso, digamos, con algunas cosas que veníamos charlando con la profesora María Sesmero, digamos que ella, yo los voy a dejar con ella y bueno, ella se queda a cargo de la charla. Gracias, muchas gracias. Primero le voy a decir al doctor Monzón, que fue mi profe, uno de los mejores profes que tuve, y sí, totalmente, y a quien adoro porque hizo de la Facultad de Derecho un lugar lindo. Gracias, profe, por estar. Es mi privilegio tenerlo acá conmigo hoy. Gracias. Bueno, le damos el derecho a que levantó la mano ahí, no sé si quiere decir algo o solo levantó la mano para ser presente. No, ahora en algún momento me va a ayudar porque el profe sabe mucho y sabe mucho de muchas cosas, no solamente de derecho, así que seguramente nos va a aportar cosas muy lindas. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a lo que vinimos a hacer y por lo que nos convocaron hoy Darío y Pato. Es un poco pretencioso el título, en realidad, pero es un paradigma que creo que se nos presenta a todos los que vivimos en sociedad, porque obviamente el derecho es lo que rige y lo que organiza y lo que reglamenta nuestras vidas, y es, en definitiva, el responsable de poner las cosas en su lugar. Creo que lo que nos pasó a todos, es que esta situación tan peculiar nos irrumpió en nuestra vida de una manera profunda, dolorosa, pero también irrevocable. Entonces, esto que venía pasando, porque en realidad la virtualidad cada vez la utilizábamos más, cada vez más actividades se hacían a través de la virtualidad, de un día para el otro pasó a ser el único medio a través del cual podíamos vivir nuestra vida y hacer absolutamente todas las actividades, desde las académicas, pasando por las laborales, hasta el gimnasio. Yo he tenido todo el año pasado el yoga virtual, se han hecho cumpleaños virtuales, los cumpleaños que hicimos el año pasado. Entonces, realmente, durante prácticamente 2 meses, pasamos a vivir nuestra vida solo a través de la virtualidad, con consecuencias de todo tipo. Para nosotros, algunas muy buenas, otras más complejas, y que por supuesto han cambiado nuestra vida, me parece a mí, profundamente. ¿Cómo abordar este problema? Y bueno, podemos abordarlo desde innumerable cantidad de disciplinas e innumerable cantidad de enfoques, pero nosotros tenemos que acotar lo que vamos a hablar hoy al tiempo que tenemos y a lo que nos convoca aquí, que es la comunicación social, esta disciplina tan hermosa, y obviamente el derecho, que es la disciplina del doc y mi disciplina, y que tanto amamos también. Y el punto de contacto que encontramos entre estas dos en esta problemática. Obviamente que acá otra vez se nos abren un montón de ventanas, ¿no? Bueno, cuál elegir, cómo hacer para especificar la búsqueda del objeto de estudio, del objeto de indagación. Bueno, pensé en 2 situaciones, 2 cuestiones que me parecen centrales.
La manera en que esta irrupción de la virtualidad ha modificado o alterado la idea del derecho a la intimidad y el derecho al honor, si realmente los ha alterado y cómo, y qué puede hacer el derecho respecto de esto. Y la otra cuestión es, obviamente, el gran problema que tenemos todos es que nos convertimos en teletrabajadores de un día para el otro. Hay una ley al respecto. La idea mía es que pensemos juntos qué es lo que está pasando con estas dos situaciones. El derecho argentino actual, tal y como está hoy y como lo conocemos y lo vivimos hoy, tiene las herramientas necesarias y eficientes para hacer frente a estas problemáticas. Y bueno, a veces sí, a veces no. Vamos a empezar por la primera cuestión, que es esto del derecho al honor y el derecho a la intimidad. ¿Qué está pasando con esto? Pienso en un ejemplo tonto, pero que sirve para entender la profundidad de la problemática. Yo, por ejemplo, hoy estoy en mi oficina, estoy en el estudio, pero las clases desde el año pasado las vengo dando en mi casa por el horario en que doy clases y las restricciones, porque ahora ya tengo que estar en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el lugar de mi casa donde mejor conectividad tengo es la cocina, por ejemplo. Así que mis estudiantes del año pasado y de este año conocen mi cocina perfectamente. Saben cómo es esa parte de mi casa. Ni hablar que, obviamente, porque es una ayuda para todos, yo les digo, chicos, no hay problema, graben la clase, porque hay gente que sé que no se puede conectar a la hora de la clase, entonces lo que hacen es grabar la clase y después la suben al grupo de WhatsApp que tienen para que la gente que no pudo estar en la clase pueda acceder al contenido de esa clase, etcétera, etcétera. Entonces, tengo a mis estudiantes en mi cocina y grabando mi imagen, grabando mi voz, reproduciéndola, quién sabe cuántas veces, no solamente a otros estudiantes que están en esta cursada, sino a compañeros que tienen que venir a rendir libre, gente que ni siquiera me conoce personalmente, que no es ni mi alumno porque no está cursando, pero que de todas maneras le llega el videito porque le sirve para lo que tenga que rendir, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto, ¿dónde queda el derecho a la intimidad acá? ¿Dónde queda el derecho a la preservación de la imagen y de la voz? A que solamente sean reproducidas cuando media consentimiento. Todo esto que nos dice, todo tan lindo que nos dice la Constitución, que nos dice el Código Civil y Comercial, pero que de alguna manera, con esta irrupción de la virtualidad en nuestras vidas, que además, reitero, para mí es irrevocable, ¿dónde queda esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Siguen siendo estos límites tan, estrictos y tan duros? Y bueno, no, claro que no, por supuesto que no. Entonces, empecemos por el principio. El derecho a la intimidad es el derecho que tenemos todas las personas, seamos personas públicas o no, seamos famosas o no, a tener un ámbito de reserva física y emocional o moral que no puede ser violentada ni por el Estado ni por ningún otro ciudadano cuando no me dio consentimiento nuestro para que esto sea así. En este ámbito de privacidad quedan comprendidas nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad, cuestiones laborales inclusive. Es un ámbito bastante amplio y que además está reconocido, por supuesto, por la Constitución Nacional, en los artículos 18, 19, en el artículo 33. Entonces, fíjense esto, los papeles privados, el domicilio, la correspondencia y todas las acciones privadas nuestras que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública y no afecten a terceros, están exentas de la injerencia de cualquier otro ciudadano o del Estado. Esto lo dice la Constitución en el artículo 19. Mientras que el derecho al honor es el derecho que tenemos todas las personas a que se respete nuestra honra, nuestra reputación y nuestra imagen.
Y cuando hablamos de imagen, no solamente nos referimos a lo simbólico, social, es decir, de la imagen que pretendemos proyectar a la sociedad como ciudadanos, como seres humanos, como personas, sino inclusive a esto que hablábamos hace un ratito, a la imagen física, a la voz, a la posibilidad de reproducir esto. Muy bien. Ustedes me dirán, pero doctora, a ver, si nosotros quedamos en que hoy jueves a las 16 horas nos reuníamos para que usted prenda su cámara, habilite su micrófono y charlemos, no se venga a quejar de que le estamos invadiendo la intimidad de su oficina, porque nos estamos metiendo en su escritorio y estamos viendo cómo es su estudio jurídico. Porque usted misma habilitó la cámara y habilitó el micrófono y estamos acá conversando. Y sí, efectivamente. Entonces, el primer punto respecto de esto es, cuando nosotros decidimos reunirnos virtualmente, sea para una presentación científica, sea para una charla académica, sea para festejarle un cumpleaños a alguien que vive a 15.000 kilómetros, sea para lo que sea, efectivamente estamos prestando nuestro consentimiento para que en algún punto se restrinja un poco este derecho a la intimidad, este derecho a la no reproducción de imagen y voz. Estamos prestando el consentimiento. Ahora, este consentimiento que yo estoy prestando, vamos a poner este ejemplo porque la que está hablando acá soy yo, este consentimiento que estoy prestando es un consentimiento restringido, porque está limitado a este lugar, a este momento y al contenido específico que tiene esta charla que estamos teniendo entre nosotros hoy. Pero supónganse que yo estoy en mi estudio, en este momento entra un cliente que fue un cliente mío, que perdió un juicio y entró muy enojado porque perdió el juicio y se pone los gritos acá diciéndome que yo soy la peor abogada del Nordeste y la peor que tuvo en su vida. Y resulta que ahí está Darío que me está grabando lo que yo estoy diciendo, está grabando esta charla y le parece una notición, una novela turca, y en 2 minutos lo sube a todas las redes y todo el mundo se entera del problemón que yo estoy teniendo acá en el estudio. Yo le voy a decir esto. Yo a Darío le presté mi consentimiento para charlar hoy de la virtualidad y de qué pasa con el derecho argentino respecto a la virtualidad y a la irrupción de la virtualidad en nuestra vida. No le di permiso a Darío para que publique a todo el mundo los problemas que yo tengo con mis clientes en el estudio. Y esto es un poco lo que tenemos que entender y es la herramienta que nos da el derecho. Por un lado, entender que cuando decidimos reunirnos virtualmente, estamos efectivamente prestando un consentimiento limitado a que se restrinja nuestra intimidad, a que se restrinja el derecho que tenemos de preservar nuestra imagen. Pero ese consentimiento no puede ser interpretado bajo ningún punto de vista de una manera amplia e irrestricta. Ah, no, vos tenés prendida tu cámara, todo lo que pase ahí atrás tuyo, nosotros podemos grabarlo y después reproducirlo. Porque el consentimiento mío está limitado. Yo lo estoy prestando de manera restrictiva. El artículo 55 del Código del nuevo, que ya no es tan nuevo, Código Civil y Comercial de la Nación, nos dice esto justamente, que el consentimiento no se presume, es decir, en primer lugar tiene que estar efectivamente prestado, ya sea de manera expresa o tácita, pero no se presume. Además tiene que ser interpretado restrictivamente y por si fuera poco puede ser libremente revocado en cualquier momento. Es decir, si en este momento que entra la persona enojada conmigo y me empieza a decir que soy la peor abogada del mundo, yo cierro mi notebook y doy por terminada esta reunión, lo que estoy haciendo es revocando libremente mi consentimiento para que ustedes sigan viendo mi imagen y escuchando mi voz, y estoy revocando el consentimiento para seguir con ustedes en esta charla que estamos teniendo en una oficina de mi estudio jurídico. ¿Lo puedo hacer? Sí, por supuesto que lo puedo hacer, porque el Código Civil me lo permite en el artículo 55. Todo lo cual lo enojó más a Darío, entonces subió el problema y la novela turca a más cantidad de redes. La subió a Facebook, a Instagram, qué sé yo, hizo una historia, hizo memes, hizo de todo y siguió
mancillando acá mi buen nombre, mi honor, mi reputación, mi imagen, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Tengo algo para hacer al respecto? Tengo algo para hacer al respecto. El Código Civil también me dice en el artículo 52 que cuando yo considero que mi honor, mi imagen, mi reputación, mi intimidad han sido violentadas, puedo tomar medidas específicas para prevenir el daño o para repararlo, lograr reparación cuando ese daño ya se produjo. Acá pueden pasar dos cosas, por supuesto, que Darío siga mandando las cosas a las redes y entonces yo voy a hacer dos cosas. Primero, voy a denunciar todas esas publicaciones, voy a hacer lo que considere necesario para que Darío deje de subir esto a las redes, pero además, como él ya me dañó, aunque deje en este momento de subir, él ya me dañó, yo voy a iniciar una acción para reparar ese daño que yo considero que él le generó a mi honor, a mi imagen, a mi reputación, a mi dignidad. ¿Qué voy a hacer con esto? Tercer articulito del Código Civil, el 1770, que me dice que tengo derechos cuando hubieron injerencias arbitrarias, es decir, cuando alguien arbitrariamente se metió, se inmiscuyó en mi vida, en mi privacidad, en mi intimidad, de manera que publicó retratos o difundió papeles o correspondencia, o de cualquier otra manera perturbó mi intimidad, mi honra, mi honor, tengo acciones judiciales para iniciar, a partir de las cuales puedo pedir que cesen esas acciones que considero violatorias de estos derechos, que además de cesar en esas acciones, repare el daño con una reparación pecuniaria, económica, y además, si ya me siento muy, muy, muy ofendida, puedo pedir al juez, en mi demanda, que si la demanda prosperara, lo obligue a Darío, que es el condenado, a publicar esa sentencia que fue favorable a mi pedido en los medios, en diarios, en radio, etcétera, etcétera. Para que todo el mundo se entere que lo que él hizo realmente fue un ilícito y tuvo una consecuencia, porque además considero que la manera en que él me va a reparar, más allá de lo económico, es haciendo este descargo de publicar la sentencia. Ahora, efectivamente, tenemos este ámbito de privacidad, este derecho a que nuestro honor y a que nuestra imagen sean respetados, nos lo dice la Constitución, nos lo dice el Código Civil, pero hay un límite. Esto tiene también un límite porque no existe derecho si no hay también obligaciones, donde termina el derecho de una persona, empieza el derecho de otra. Entonces, supongamos que yo tengo un sobrinito chiquito que viene acá y se pone a los gritos, y ustedes ven que yo, para hacerlo callar, tengo con él un acto de violencia, lo lesiono, le pego, le grito algo, lo maltrato. ¿Qué está pasando ahí? Está ocurriendo un hecho, un acto que es ilícito. Y ustedes me van a decir, bueno, está bien, pero es tu sobrino, digamos. Y se puso los gritos ahí y vos estabas dando la charla y te pusiste nerviosa y bueno, pero además está dentro del ámbito de tu privacidad, son las relaciones familiares. Nadie se puede meter, nadie te puede hacer una denuncia porque sería violar tu intimidad, porque esto es una cuestión familiar. Bueno, yo les digo que no, porque gracias a Dios la Constitución dice que no. La Constitución nos pone un límite. Es decir, los seres humanos tenemos este ámbito de privacidad, tenemos este ámbito de intimidad, pero resulta que hay un límite, que es que cuando esta acción que es privada, supongamos que es privada, porque esta es una cuestión familiar, se metió el sobrinito, qué sé yo, está pasando todo acá en mi casa, pero esta cuestión privada está trascendiendo ciertos límites
que tiene que ver con el orden público, con la moral pública y con el hecho concreto de que estoy perjudicando a un tercero. Entonces, acá se corre el paraguas protectorio, se levanta esta protección del derecho a la intimidad, porque el derecho da lugar a una protección superior, que es el orden público, que es la moral pública, que es el bienestar de los terceros. Entonces, aun cuando ese acto mío haya tomado lugar en un ámbito familiar y de privacidad, trascendió un límite que es el que establece la Constitución, que es aquel que dice que no debemos dañar a terceros. Entonces, ¿perdí mi privacidad? Sí. ¿Me pueden denunciar ustedes por malos tratos a menores a partir de esto? Sí. ¿Por qué? Porque acá lo que está protegiendo el derecho trasciende, está por encima de mi intimidad. Entonces, hay un juego interesante acá, ¿no? Que tenemos que entender, siempre lo charlamos con los estudiantes. Nada es absoluto en el derecho. No hay derecho absoluto, no hay obligación absoluta. Siempre hay una contrapartida. Siempre a un derecho sigue una obligación. Y esto se ve bien concretamente acá. Entonces me va a decir Natalia, pero profesora, ¿yo puedo usar esto que estoy filmando, que estoy grabando para ir a denunciarla? Y sí podés. Pero usted me dijo que usted prestó un consentimiento limitado. Sí, está bien, yo presté un consentimiento limitado. Pero ese consentimiento limitado que yo presté ya no tiene ninguna significación en relación al ilícito que estoy cometiendo y por el cual voy a tener que responder. Porque en este momento, cuando yo le pedí a mi sobrinito, mi acto dejó de ser una acción privada, exenta de la autoridad de los magistrados, para pasar a ser una acción ilícita que tiene que ser juzgada y eventualmente sancionada, porque es lo que corresponde. Entonces, creo que en esto de la virtualidad, en esta irrupción de la virtualidad en nuestra vida, vamos a tener que todo el tiempo estar pensando en este juego de derechos y obligaciones, porque va a operar todo el tiempo de una manera muy dinámica. Por supuesto que todavía no tenemos jurisprudencia al respecto, aunque ya han habido consecuencias reales. Estoy pensando, por ejemplo, en el diputado que tuvo que renunciar a su banca, porque sin querer, sin él advertir que su cámara estaba prendida, bueno, un acto que es de absoluta intimidad, en una cuestión familiar romántica que nunca debió haber trascendido, trascendió. Y ustedes me dicen, bueno, pero el tipo no se dio cuenta y estaba en su casa. Sí, está bien, pero era en contra del orden público, en contra de la moral pública. Él debió haber tenido en cuenta que su accionar tiene un límite y que si ese accionar se extralimita para la protección del artículo 19 va a tener una consecuencia jurídica específica. Y acá tuvo una consecuencia, la consecuencia es que tuvo que renunciar e irse. Porque parece que esta persona no razonó que es un diputado de la Nación y que tiene unas obligaciones que están bastante por encima de sus pulsiones humanas. Entonces, de esto se trata el derecho. Han habido profesores que fueron denunciados por dichos discriminatorios. Han habido personas que fueron denunciadas penalmente por actitudes o dichos que, les digo yo, ya que trasciende esto al límite protectorio del derecho a la intimidad y del derecho al honor, al que, de nuevo, todos los ciudadanos tenemos, por supuesto, la facultad de hacer cumplir, siempre y cuando no hayamos violentado este límite que nos pone la Constitución Nacional. Entonces, desde este punto de vista, es decir, si nosotros pensamos en el estado actual del derecho argentino respecto de cómo está regulado todo lo relativo al derecho al honor, al derecho a la intimidad, yo les digo, sí, yo creo que el derecho argentino es robusto en este sentido, tiene herramientas que pueden dar respuesta tranquilamente a los problemas de esta naturaleza que nos traiga el avatar de la virtualidad en todas las actividades de nuestro día.
y de todos los días de nuestra vida. Creo que en este sentido, inclusive han habido jurisprudencias que si bien no son todavía respecto de este momento de pandemia, pero que sí, digamos, por analogía se van a poder aplicar a cuestiones relativas a la problemática esta de la utilización de estos medios en pandemia. Así que en lo que a la primera cuestión respecta, creo que estamos bien ataviados para darle una respuesta a estos problemas. Ahora, me parece que es distinto el panorama respecto de la cuestión del teletrabajo. Me parece que es bien diferente. Si ustedes me permiten, acá sí les voy a compartir una presentación. Neologismo, el teletrabajo. Esta ley me parece a mí, y acá sí me va a encantar escuchar lo que tenga para decir el doctor Monzón, que seguramente va a tener algo muy interesante para decirnos al respecto. Porque esto tiene que ver con una cuestión de técnica legislativa, o más bien algunas falencias de técnica legislativa, pero que yo entiendo que estas falencias están arraigadas en el apuro, en la necesidad de dar una respuesta urgente al problema que nos surgió a todos el año pasado cuando arrancó el aislamiento social. El régimen del contrato de teletrabajo se aprobó a través de la ley 27.555. Esta ley, en primer lugar, lo que hace es incorporar a la ley de contrato de trabajo el concepto de este contrato de teletrabajo. ¿Para qué? Para, obviamente, con esto, ampliar la protección de la ley de contrato de trabajo, asegurar que esta ley se aplique y proteja también a la modalidad del trabajo que se realiza por medio de la utilización de las TICs en el domicilio del trabajador o en algún otro establecimiento que no sea del empleador. ¿Qué es lo que quiso hacer al incorporar al artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el concepto de teletrabajo? Es extender la protección de la Ley de Contrato de Trabajo a esta modalidad nueva y que además irrumpió tan rápidamente en la vida de todos los argentinos. En primer lugar, el artículo 2 de esta ley lo que hace es definir el concepto de teletrabajo, que lo extiende a todos los actos, las ejecuciones de obra y las prestaciones de servicio que se efectúen en el domicilio del trabajador o en cualquier otro establecimiento que no sea específicamente el establecimiento del empleador y en el cual sea necesaria la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Esta es la manera en que define al teletrabajo. Solamente elegí los articulitos más que me parecen más relevantes en cuanto a la cotidianidad de todos nosotros que hoy somos teletrabajadores, absolutamente todos somos teletrabajadores. El artículo 3 nos habla de los derechos y obligaciones. Podríamos decir tranquilamente que este artículo es más bien una declaración, un principio general que intenta establecer esta ley como de alguna manera también generando un paraguas protectorio, porque nos dice lo obvio, digamos, ¿no? Nos dice los teletrabajadores gozan de los mismos derechos, pero también tienen las mismas obligaciones que las personas que ejercen la actividad laborativa en la modalidad presencial. Es un poco más de lo mismo que intentó hacer el artículo 2. Digamos, todo el derecho laboral, como lo conocemos en Argentina, se aplica a la modalidad de teletrabajo. Los teletrabajadores no tienen menos derechos que las personas que ejerzan su modalidad de trabajadores de manera presencial, sino que tienen exactamente los mismos derechos. Nadie puede recortar derechos por el solo hecho de que la persona hace su trabajo desde su casa utilizando la notebook o utilizando el celular. Tienen los mismos derechos y van a tener que responder las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador. Los artículos 4 y 5 sí, ya empiezan a especificar más cuestiones
que son muy relevantes y que, por supuesto, podían generar más discusión respecto de esta nueva modalidad de trabajo, que tienen que ver con la jornada laboral y con el derecho a la desconexión. Respecto de la jornada laboral, nos dice el artículo 4 que tiene que ser pactada previamente y por escrito y que, por supuesto, tiene que respetar los límites que ya establecen las leyes y las convenciones que están vigentes en este país y que rigen las relaciones laborales. En cuanto a las plataformas y software que se desarrollan y se utilicen en la modalidad de teletrabajo, tienen que respetar los límites de la jornada laboral. Es decir, no puede el empleador desarrollar y utilizar un software que a cualquier hora y en cualquier momento del día o del año mande notificaciones o pida informes al trabajador sin respetar sus fines de semana o sin respetar las horas máximas que tiene de trabajo por día o sin respetar el hecho de que está en una licencia por X motivos. Es decir, no puede hacer uso de las TICs para, de alguna manera, trascender o violentar esos límites que debe tener la jornada laboral. Y como consecuencia de ello, por supuesto que el artículo 5 reconoce el derecho a no conectarse o desconectarse en los horarios que están fuera de la jornada laboral y durante las licencias, y por supuesto esto no puede afectar bajo ningún punto de vista el resto de los derechos del trabajador, que no puede ser sancionado ni puede ver reducido su salario por el hecho de desconectarse o no conectarse en los momentos en que ya ha terminado o aún no ha comenzado su jornada laboral. Fíjense lo que dice el artículo 5 en su última parte. No puede exigirse la realización de tareas ni remitir comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a quién no le pasó que está a las 10:30 de la noche mirando una serie de Netflix y te suena el WhatsApp y es un compañero de trabajo o tu jefe que te dice, ay, discúlpame, ojalá no veas este mensaje hasta mañana, pero como me acordé de esto no me quería olvidar y te quería mandar ya este mensaje, porque seguro mañana me lo olvido? Y ¿saben qué? Capaz que ustedes ven que es el jefe y no abren el mensajito, pero la verdad es que el hecho de que te llegue un mensajito a las 11 de la noche de tu jefe o de un compañero de trabajo con el que estás haciendo un proyecto X y ya te pone en vilo y ya te pone mal y ya te desconcentras de la serie y fundamentalmente ya te saca de ese momento de solaz y de tranquilidad que como trabajador tenés todo el derecho del mundo de tener. Entonces, el artículo 5 nos da derecho a que no seamos molestados. Ahora yo les digo, habrá que ver si esto se cumple. En principio debiera cumplirse, pero no les aseguro nada. Muy bien. Artículos 9, 10 y 11 se refieren a los elementos de trabajo, compensación de gastos y capacitación. Naturalmente que esta ley de teletrabajo nos dice que los elementos de trabajo, así como los software, los hardware, etcétera, etcétera, deben ser proveídos por el empleador. Bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la suerte. A mí todavía la universidad no me regaló una notebook. Pero bueno, por ahí alguno tuvo suerte y le pasó, no sé. Si las herramientas de trabajo o los software o hardware con los que estamos trabajando dejaran de funcionar, obviamente el que tiene la obligación de reparar es el empleador. Tiene que proveer el reemplazo o la reparación, bajo ningún punto de vista puede exigir al trabajador que sea el trabajador quien, digamos, se haga cargo de esto. Y si así fuera, porque supongamos que se descompuso la notebook y necesito que me la reparen urgente porque tengo un vencimiento y tengo que presentar el trabajo o el proyecto para mañana a las 8 y bueno, se la mando a la persona que me arregla siempre la notebook y le tengo que pagar y bueno, eventualmente va a tener que compensarme el empleador el gasto que yo tuve. Pero en principio, el que está obligado a realizar los reemplazos y las reparaciones es el propio empleador.
Si el empleador se hiciera cargo y me llevara la notebook para repararla y no me la devuelve por 10 días, bueno, yo no tengo la culpa de esto y naturalmente no me pueden descontar las jornadas laborales porque el que se tiene que hacer cargo de la reparación y eventualmente de reemplazar la herramienta para que yo pueda seguir trabajando es el empleador. Si no lo hizo, el problema es de él y no puedo yo pagar los costos de que él no provea las herramientas y los materiales para que yo pueda realizar mi trabajo. En cuanto a las obligaciones que tiene el trabajador respecto de los elementos de trabajo, bueno, obviamente el correcto uso, el mantenimiento, procurar que nadie, ninguna persona que sea ajena a la relación de trabajo utilice las herramientas que el empleador nos facilitó para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, cosa que, bueno, no sé, habrá que ver cuán factible es que el nene no le agarre la compu a la mamá para jugar jueguitos y se la llene de virus, no sé, habrá que ver. Y obviamente el trabajador bajo ningún punto de vista va a responder por el desgaste o el uso normal que el paso del tiempo provoca en estos artefactos. Estoy segura que muchos de ustedes tuvieron que aumentar la banda de su internet o cambiar y pagar más para tener una mejor conectividad, porque claro, hoy estamos haciendo todo a través de internet y lo necesitamos. A mí las plataformas que utilizaba con 120 inscritos a mi asignatura, obviamente que son plataformas que ocupan bastante memoria, etcétera, etcétera. Todos necesitamos en algún momento mayor conectividad y bueno, los que por ahí tenían un plan más bajo tuvieron que cambiarse a uno mayor, tienen que pagar más dinero por esto, el consumo también de luz es mayor. En principio el teletrabajador tiene derecho a una compensación que su empleador tiene que pagar por este gasto de más que tiene, y esa compensación, que obviamente vendrá en el recibo de sueldo, está exenta del impuesto a las ganancias. Es decir, no se puede tomar esta compensación como un concepto que aumente el salario de manera que modifique el impuesto a las ganancias sobre él. Esto queda exento completamente. Y en cuanto al empleador, también tiene la obligación o el deber de garantizar capacitación en estas nuevas tecnologías, software, hardware, etcétera, etcétera, que utilice el trabajador y bajo ningún punto de vista esta capacitación puede implicar una mayor carga horaria ni carga de trabajo para el trabajador, de manera tal que esa capacitación aparentemente debería ser dentro de los horarios de su jornada laboral y no trascender a la misma ni aumentar la carga horaria. O si lo hiciera, obviamente, imagino yo que por analogía podría aplicarse el pago de horas extras. Así que, bueno, esto es importante de tenerlo en cuenta. El artículo 14 habla de la higiene y seguridad laboral. Y en cierto punto este artículo nos muestra el apuro con el que se hizo esta ley. Y de alguna manera esta naturaleza tan abierta que tiene esta ley, que ha dejado los tipos legales como bastante incompletos y con la necesidad de ser integrados por otras leyes o por ciertos procedimientos que ya no tienen que ver con esta ley en sí, sino echa mano, por ejemplo, a las convenciones colectivas de trabajo o a la participación sindical para poder integrar esta normativa que de alguna manera quedó bastante amplia, bastante abierta, es bastante genérica, le faltan muchas especificaciones. En este artículo vemos bien este problema que tiene la ley. Fíjense que nos dice que la autoridad de aplicación es quien debe proceder a dictar las normas relativas a la higiene y seguridad adecuadas a la modalidad de trabajo. Es decir, se quita el sayo. No podemos decir nada acá respecto de la higiene y seguridad del trabajo. Esto lo tendrán que ver más adelante. Fíjense quién hace esta ley, cómo se la hace, de qué manera la implementan. Bueno, yo cumplo con decirles que básicamente el legislador al hacer esta ley, al dictar esta ley, lo que hizo fue
cumplo con dar un marco normativo general, las especificidades son problemas de otro. O son problemas de este Congreso en otro momento, no en este momento de apuro, de pandemia, de urgencias. Así que las normas relativas a la higiene y seguridad adecuadas a la modalidad de teletrabajo están ahí durmiendo el sueño de los justos y esperando que en algún momento alguien se digne a armar un proyecto de ley y a proponerla en el Congreso. Fíjense que también nos dice que la autoridad de aplicación es la que deberá determinar la inclusión de enfermedades causadas por esta modalidad laboral. Y sí, porque la verdad es que ni siquiera sabemos bien cuáles van a ser las enfermedades que vamos a ver en lo sucesivo por el excesiva utilización de la virtualidad en esta modalidad del teletrabajo. Se me ocurre, a mí por ejemplo me duele la espalda todo el tiempo, no sé qué les pasó, o me duele la cintura todo el tiempo, o no veo, cada vez veo menos. Bueno, seguramente estas enfermedades van a tener que, con el tiempo, porque esto es imposible saberlo ahora, vamos a necesitar todo un proceso y una investigación y una observación para poder determinar estas enfermedades causadas específicamente por esta modalidad y que puedan ser incorporadas al listado del artículo 6, inciso 2 de la ley de ART. Así que esto lo veremos en lo sucesivo. Acá hay un punto interesante. Los accidentes de trabajo. Bueno, los accidentes acaecidos en el lugar, la jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6 de la ley de ART. Y bueno, a ver, tengo el termo acá. A ver, pongo un ejemplo. Fui a calentar agua para el mate y se me calentó demasiado. Entonces dejé el termo y el mate al lado de mi computadora, justo en el horario en el que estoy trabajando, y dejé, por ejemplo, yo hago algo que lo hago todo el tiempo. Dejo el termo abierto para que el agua se enfríe un poco. Y mis gatos suben todo el tiempo arriba de la mesa y vienen y se paran acá al lado de mi computadora. Y supongamos que mi gato viene y me tira el termo con agua hirviendo encima. Y yo me quemo las manos y me quemo las piernas y tengo quemadura, no sé, de segundo o tercer grado. Y todo esto pasó dentro del horario de mi jornada laboral. ¿Esto va a ser considerado un accidente de trabajo en los términos de la ley de ART? ¿Me lo va a cubrir la ART? ¿No me lo va a cubrir? ¿Qué va a pasar? Yo estaba en mi casa, es un tema mío, es problema mío si yo calenté de más el agua del mate o no. Bueno, a ver, obviamente que yo estoy dando ejemplos muy crasos y muy groseros, solo para entender que obviamente que vamos a tener cuestiones que van a ser súper novedosas y que van a tener que ser resueltas en cuanto a que este accidente es un accidente sí, meramente doméstico o es un accidente que podemos considerarlo como un accidente de trabajo porque el trabajador estaba en ocasión, en lugar y cumpliendo su horario de la jornada típica diaria de trabajo que tenía. Qué sé yo, yo estaba en mi cocina y se me explotó el termotanque, no sé, y me quemé toda. ¿Esto es un accidente de trabajo? Y bueno, sí, sucedió a las 9 de la mañana cuando yo estaba prestando servicio, estaba ahí al lado con la computadora trabajando y bueno, pero no sé si esto es puramente doméstico o si realmente puede ser considerado como un accidente de trabajo por el solo hecho de que tomó lugar a la hora y en el momento en que yo estaba trabajando en mi computadora y llevando adelante mi jornada laboral diaria de teletrabajo. No sé, cuestiones interrogantes que quedan ahí en el éter que se resolverán después. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Sí, por supuesto, esto es algo que sucede en Argentina y que, fíjense, una vez más, esta ley lo que hace es desplazar la resolución legal, la resolución normativa, a un proceso, un procedimiento que nada tiene que ver con la norma en sí. Es decir, se saca el sallo, se saca la responsabilidad, bueno, esto es algo que no lo puedo resolver ahora,
háganlo ustedes, resuélvanlo con la participación sindical más adelante, con nuevas leyes, con otras leyes. Ya veremos, no es este el momento y aparentemente no era esta la ley para resolver estas cuestiones tan específicas. Control, intimidad y protección de la información laboral. Artículo 15 y 16. Sistemas de control y de derecho a la intimidad. Los sistemas de control para protección de bienes e informaciones del empleador deberán contar, una vez más, con la participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad del teletrabajador. Es decir, a ver, el empleador tiene derecho a establecer sistemas, hardware, software, que de alguna manera protejan los bienes y la información de la cual es titular el propio empleador. Obviamente porque tiene que ver con el desarrollo de su empresa, de su actividad, etcétera, etcétera. Ahora, estos bienes, esta información, son herramientas y material de trabajo del teletrabajador, que las utiliza y las procesa en su domicilio durante su jornada laboral. Entonces, el empleador tiene derecho, obviamente, a establecer sistemas de control, pero no al punto de que estos sistemas puedan, de alguna manera, violentar la intimidad del teletrabajador. Es decir, no puede establecer un sistema de cámaras dentro de la casa del teletrabajador para ver si esta persona cumple o no con la jornada laboral, o si está utilizando de una manera que no corresponde información que corresponde a la empresa, y con esto entrar a la computadora o a los dispositivos propios del trabajador y ver toda la información que tiene ahí, inclusive la que nada tiene que ver con la información de la empresa. Claro que esto no lo puede hacer, esto es lo que le preocupa a la ley y esto es lo que pretende salvaguardar, ¿sí? Entonces, como consecuencia de ello, el artículo 16 nos dice: el empleador debe tomar medidas, digamos, por ejemplo, en especial relativa a los software, para garantizar la protección de los datos que utilice y procese el teletrabajador, pero no puede hacer uso de estas tecnologías para vigilancia del teletrabajador de manera tal de terminar violando la intimidad del mismo. Entonces, este juego, ¿no? Porque en definitiva, lo que decíamos hoy, al fin de cuentas, nuestro jefe está entrando en nuestra casa. Nuestro jefe está entrando en nuestra computadora y está entrando en nuestro celular. Entonces, es una cuestión muy sensible y es una cuestión muy grave, puede llegar a ser muy grave, sobre que de por sí estamos controlados, quién sabe por qué, a través de los sistemas que utilizamos, porque no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó varias veces. Estoy hablando de algo y después abro mi celular y me salen propagandas en Facebook o en Instagram o en donde sea de esta cosa o de este lugar del cual yo estuve hablando. Bueno, imagínense que evidentemente hay algoritmos o hay cuestiones que se utilizan que tienen acceso a algún lugar de nuestra intimidad y que por supuesto que generan una cuestión muy, muy grave, porque pueden llegar a violar fuertemente esta intimidad de la que estábamos hablando y de la que venimos hablando. Así que bueno, yo si ustedes me preguntan a mí qué pienso yo de esta ley, a ver, detener la presentación. Volví ahí, ¿no? Estoy con ustedes de vuelta. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Desde mi humilde punto de vista, porque yo apenas si soy abogada, no soy legisladora, no soy una científica del derecho, pero como abogada sí me toca tener que leer leyes, intentar interpretarlas e intentar ver cómo esas leyes se aplican al caso concreto que me toca trabajar. Y la verdad les digo que si me tocara hacer eso con esta ley, estoy más llena de preguntas que de soluciones y de respuestas. Porque en algún punto me parece que, es decir, yo entiendo la urgencia que tenía el Congreso en ese momento, entiendo lo precipitado de la coyuntura del año pasado, pero lo que me parece es que esa urgencia le ganó a la importancia cuando se dictó esta ley. Entonces, hay un montón de cuestiones que están en blanco,
que están en el éter, que no pudieron ser materializadas en esa ley, y que en todo caso se la vamos a dejar a los jueces para que las decidan ellos, para que, digamos, hagan su magia ahí, para que le den vida al derecho, pero obviamente van a tener que interpretar, van a tener que aplicar la analogía, los principios generales, van a tener que ir a un montón de otras herramientas que esta ley no les da. Están privados de herramientas a partir de esta ley. Entonces, si volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo está el derecho argentino hoy para hacer frente, por lo menos a estos dos interrogantes que yo me intenté hacer respecto del derecho a la intimidad y al honor y a la cuestión del teletrabajo? Les diría, en el primer aspecto estamos bastante robustos, hay muchas herramientas, pero porque en realidad es una cuestión que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Ahora, en lo que tiene que ver con el teletrabajo y cómo esto está regulado, yo estoy más llena de interrogantes que de respuestas realmente. Así que acá me quedo expectante, me quedo como observadora, vamos a ver el derecho vivo que nos dice, vamos a ver la jurisprudencia que nos dice. Y bueno, ojalá en algún momento algún legislador tenga la iniciativa de empezar a cerrar estas cuestiones que han dejado tan abiertas con la ley del teletrabajo. La verdad es que me gustaría ya dejarlos a ustedes, a escuchar sus aportes, sus ideas, qué es lo que les deja esta charla, estos interrogantes que nos planteamos hoy. Desde ya les agradezco un montón por su paciencia y por estar presentes acá. Así que bueno, Darío, le doy paso a los aportes de nuestros compañeros de esta tarde. Muy linda la charla, Mara. Para romper un poquito con el tema y empezar con la ronda de preguntas, a los que están acá, les vamos a pedir que nos vayan dejando en el chat las preguntas o consultas que quieran hacer. Habías hablado del tema del consentimiento y de la intimidad, y teniendo en cuenta, digamos, todo esto que estamos viviendo, vos bien nos mencionaste, digamos, a partir del confinamiento y de la aparición del COVID, y que básicamente fuimos empujados todos a trabajar desde esto que es con el teletrabajo. Gran polémica que se armó el año pasado, digamos, cuando habló Pergolini, y bueno, ahí hubo unas cuestiones de cruzamiento más ideológico, otra cosa. Hemos visto, digamos, o venimos viendo, digamos, que en las plataformas, sobre todo en las plataformas, hay mucha información dando vuelta. Y hay veces, digamos, que la información no sabemos si es verídica o son inventadas. Pero por sobre todas las cosas, digamos, el público en general se ha vuelto un poco periodista. Totalmente. Porque nos encontramos con un montón de imágenes subidas en crudo directamente, donde muchas veces la persona ni siquiera sabe que se las está grabando. Entonces, ahí, digamos, me parece que está restringido un poco esto de lo que vos hablabas del consentimiento de la intimidad. Exactamente. Por ahí venía lo de la charla que estuviste dando en el comienzo. Exactamente. Mirá, la verdad es que estamos en un momento muy particular. Es como vos decías al principio, nos está tocando ser protagonistas de unos cambios que son estrepitosos. Y vos tenés desde gente que sube su propia foto en Instagram, donde está muy poco vestida, etcétera, etcétera, hasta gente que realmente por un descuido se vio víctima de que trascienda a todas las redes una cuestión que es realmente íntima y para lo cual no había prestado el consentimiento. Y la verdad es que todos nos encontramos con estas situaciones cotidianas donde es totalmente... Nadie previó que entró tu hijo y te lloró a los gritos y vos estás dando una charla y bueno, y son cuestiones de la intimidad, son cuestiones de la vida cotidiana que en un contexto normal la vivimos todos los días, pero que hoy
tenemos, como se dice ahora esta palabra que usan, blureada, es decir, este límite de lo público y lo privado, que antes era bastante estricto y era muy, muy sencillo de entender y de vivir, hoy está totalmente borroso. Porque, ya te digo, tenemos 120 estudiantes en la cocina de nuestra casa. Entonces, es complejo y creo que tiene que ver con entender, vamos a tener que entender todos que en este contexto tenemos unos límites muy borrosos y a partir de ahí ser unos ciudadanos responsables respecto de cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos al otro, cómo tratamos la información. Porque como vos decís, hoy con un celular somos todos periodistas. Somos todos, no periodistas, pero sí somos todos comunicadores. Porque todos tenemos, parece que, mucho para comunicar y nos encanta y comunicamos y lo tenemos. Entonces, pero seamos responsables. Entendamos que tenemos el derecho a comunicar, pero que también tenemos la responsabilidad de salvaguardar la intimidad, el honor, el espacio del otro. Porque yo creo que este es el problema, ¿no? Esta cuestión temporoespacial que antes estaba limitada, porque cuando vos te ibas al gimnasio, estabas en el gimnasio en esa hora y estabas vestido de gimnasia y estaba todo limitado a ese contexto. Hoy los contextos están todos mezclados, todos entrelazados. Entonces, ¿cómo hacemos para poner el otro día? Miren, les voy a decir una infidencia. Estaba hablando con mi psicóloga de este tema, porque le digo, estoy en la multitarea y a las 11 de la noche sigo siendo amiga, confesora, docente, abogada y a su vez estoy mirando una serie de Netflix que me tiene ahí atada. Entonces le digo, es como que no sé dónde estoy parada porque a cualquier hora hago cualquier actividad y todo a través del mismo dispositivo. Y entonces ella me decía, pero es que tenés que entender que hay que aprender a poner un límite a las actividades y a los momentos, porque ese límite que antes parecía muy concreto, ahora está muy borrado. Se hizo muy difuso ese límite temporoespacial para las distintas actividades. Entonces, hoy hacemos 5 actividades, todas en el mismo momento y a través del mismo dispositivo. Y ahí es donde se generan todas estas cuestiones. Así que es algo, me parece importante de tener en cuenta, creo que va a tener que ver con la conducta que tengamos como ciudadanos, como comunicadores, como profesionales, como teletrabajadores. Creo que viene probablemente por ahí la cuestión, ¿no? Una responsabilidad ciudadana que vamos a tener que empezar a mirar también ahora desde este lugar. Álvaro, ahí levantó la mano. Sí, señor. Permítanme compartir con ustedes el privilegio que tiene todo docente de al verse superado claramente por su alumna. Para mí es un privilegio sencillo, básico y sumamente profundo. Así que María Amelia, así te conocí, muchas gracias por tu exposición que coincido plenamente. Me surgieron 2 interrogantes, uno vinculado al artículo 14 que mencionabas, donde sí coincido contigo fundamentalmente lo que hace a la disminución de la visión, que es un tema que habrá que regularlo y fiscalizarlo médicamente bien antes del inicio del trabajo y una vez que se produzca la lesión y establecer que está vinculado a ese dispositivo en particular. Y si es necesario o no, manteniendo el principio constitucional indubio pro obrero, la presunción del accidente durante el horario laboral. Sería una cuestión para conversar. Ahora, lo que coincido contigo y creo que hay que trabajarlo aún más, es el tema de estos recontratos permanentes que hay que hacer gracias a la virtualidad o en razón de la virtualidad o, como diría el correntino, por culpa de la virtualidad. Porque evidentemente, ya sea docente o alumno, que uno siempre está reconfigurando el contrato pedagógico, ¿qué pasa con la entrevista virtual que se haga entre el entrevistado y el periodista?
en particular al tema del secreto profesional, que me parece que ha cambiado lo que se había establecido alguna vez, esa famosa doctrina de la Corte que gracias a Dios se mantiene prácticamente incólume, y fundamentalmente hacia los periodistas habría que tener mucho más precisión de cómo debe plantearse en la relación profesional y también en la relación del oficio que tienen los estudiantes con su profesor. Totalmente, totalmente, porque si pensamos en la idea del secreto de la fuente de información periodística, yo siempre le digo a los estudiantes, ¿a quién protege esta garantía? Y lo primero que me dicen, a la fuente. No, esta garantía los protege a ustedes, porque ustedes sin fuente no tienen trabajo, porque no tienen qué contar. Entonces, esto es algo, por eso digo, profe Monzón, que esto es algo que nos va a hacer repensar profundamente las cuestiones. Y fundamentalmente, más allá de pensar, tenemos que empezar a actuar responsablemente. Creo que esto es muy, muy importante. Tenemos que ser muy responsables porque realmente la potencia con la que la imagen y el sonido nos llega es tan imposible de calcular, porque produce en nuestro ánimo una consecuencia tan fuerte. No es lo mismo leer una cosa que ver el videíto. Claramente no es lo mismo. Lo que nos produce adentro a nosotros, lo que modifica en nosotros, es diferente. Entonces, a partir de allí, que los comunicadores lo saben y lo saben muy bien, porque para eso estudian teoría de la comunicación, tenemos todos que ser responsables con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que reproducimos en las redes, etcétera, etcétera. Porque realmente el cambio que producimos en quien sea que recibe el mensaje es enorme. Es enorme. Con lo cual, el beneficio puede ser enorme o el perjuicio puede ser irreparable también. Entonces, creo que es fundamental que como ciudadanos tengamos en cuenta esto. Empecemos a ejercer esa responsabilidad. Que me parece, obviamente, acá porque estamos diseccionando y hablando de esto nada más, ¿no? Pero esa responsabilidad claramente tiene que trasuntarse en todos los aspectos de nuestra vida. Pero creo que la potencia que tiene la imagen y el sonido y el hecho de que hoy esa imagen y ese sonido te pueden bombardear por distintos medios durante todo el día, hace que realmente tengamos que ejercer esta maravilla de herramienta de una manera responsable. Porque puede ser una herramienta hermosa o puede ser un arma nuclear que tenemos en la mano también. Eso es lo que tenemos que entender. Creo que es muy importante que lo pensemos así. Hoy hablabas de estos derechos y estas obligaciones que tiene para el trabajador dentro del teletrabajo. ¿Esto está regulado o no, digamos, dentro del derecho, digamos, a los trabajadores, sobre todo los trabajadores de prensa, que muchas veces tienen que trabajar con un celular en la calle, digamos? Porque a lo mejor estamos midiendo solamente hoy el tema del aislamiento y que cada uno tiene que trabajar en su casa, que muchos medios, digamos, han obligado a sus trabajadores a trabajar desde su casa. Algunos no, porque durante el año pasado, digamos, los que prendíamos la radio, seguíamos escuchando a algunas personas que trabajaban en la radio todavía, digamos, estaban en el estudio. Y otros salían desde su casa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros trabajadores que tienen que salir a la calle a levantar la información? Y bueno, se manejan con un celular. Y vos decías hoy, tiene que proveerle de herramientas de trabajo. Todo esto está, digamos, dentro del marco de esa ley. Exacto. Y efectivamente esto que vos estás diciendo es así, porque el teletrabajador no es solo aquel que está en su domicilio cumpliendo con la jornada laboral, sino que es toda aquella persona que presta un servicio, realiza una obra o realiza un acto específico
fuera del establecimiento del empleador utilizando las TICs. Es decir, podés estar en tu casa o, como vos decís, podés estar en la calle. Te diría yo, Darío, que los primeros teletrabajadores han sido los comunicadores mucho antes de que exista esta ley. Porque si vos te pones a pensar en la definición que nos da el artículo 2 de esta ley, y bueno, ustedes están comprendidos en esa definición mucho antes de la pandemia. Entonces, este problema, si bien se visualizó con la pandemia porque se globalizó, en realidad existía desde antes. Existía desde antes, ¿no? Entonces, pero claro, mira, no es lo mismo ser una empresa multinacional o un unicornio argentino multimillonario que ser la Universidad Nacional del Nordeste. Claro que no. Yo tengo un amigo que trabaja en uno de estos superunicornios argentinos y me decía, mira, a nosotros desde que arrancó la pandemia, el trabajo se nos multiplicó y el sueldo se nos multiplicó. Y esa empresa para la que él trabaja, escuchá lo que te voy a decir porque realmente es un número increíble. En 2 meses, al principio de la pandemia del año pasado, armó 14.000 oficinas domiciliarias con super internet, super computadora, super celular, que ella misma proveyó a sus teletrabajadores. Es decir, este unicornio argentino, obviamente porque lo necesitaba y porque hace a sus ganancias, pero se preocupó de cumplir esta ley antes de que esta ley existiera. Naturalmente, porque lo necesitaba, ¿no es así? Obvio. Por supuesto, ustedes lo saben, yo lo sé, eso es... pero digo, ¿cumplió este artículo? Sobradamente. No va a haber una empresa del Estado que pueda cumplir como cumplió ese unicornio. Y le digo, pero escuchá, le digo, ¿y qué? ¿La compu y el celu te quedan a vos? Obvio, son míos. Me dice, una computadora que yo no hubiese podido comprar, pero ni en 20 años de trabajo. Sí, ahí hay no sé si será el mismo medio, pero hay un medio que es que se dedica pura y exclusivamente al deporte, que uno se da cuenta, digamos, o sea, lo comentaban incluso en ¿cómo es? Comentaban al aire de cómo la empresa le había armado en sus casas, le había armado su propio, un espacio. Porque, digamos, le instaló cámaras, le instaló computadoras, para que puedan trabajar desde su casa. Sí, sí, sí. Yo creo que obviamente tiene que ver, digamos, con el ingreso también de cada medio de comunicación. Obviamente llegan a toda Latinoamérica, llegan a todo lo que es el continente americano, porque los ven en Miami también. Entonces ahí hay otros ingresos y hay otras necesidades. Totalmente. Pero por eso preguntaba, digamos, dentro de este marco, el tema de la ley también, digamos, a los trabajadores, sobre todo de prensa. Pero la verdad no tenía en cuenta, y recién posiblemente me esté dando cuenta, digamos, de esto que decías vos, el hecho de que ya el trabajador de prensa lo tenía desde antes, el tema del teletrabajo. Sobre todo porque muchas veces, digamos, se están haciendo entrevistas a gente de afuera. Totalmente. Lo que sí me parece que la coyuntura y por supuesto la ley esto no lo prevé y no tiene forma de preverlo tampoco, es esta dolorosa diferencia que vamos a ver. Porque un docente de una universidad pública, ya desde el año pasado e inclusive antes, venimos haciendo un esfuerzo propio, personal y utilizando herramientas y teniendo costos propios para poder desarrollar nuestra tarea. Porque además sabemos que no podemos esperarlo de la universidad porque tampoco la universidad tiene la capacidad para hacerlo. Mientras que este unicornio le da a mi amigo la computadora esta, que es una super mil computadora que no sé qué. Entonces, digo, acá también se ven las diferencias. Yo creo que esta coyuntura puso en claros y oscuros estas dolorosas realidades diversas que hay y que existen, ¿no?
Y bueno, el tema es cómo salimos parados de eso, de ahí también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué vamos a hacer nosotros como trabajadores privados y públicos? Y este amigo mío es docente, en realidad no él, pero la pareja es docente de la universidad. Y le digo, che, ¿y el Dari no te ocupa vos la supercomputadora que te dio? Obvio, me dice, si a veces yo lo tengo que echar de mi computadora. Entonces, fíjense cómo estamos acá haciendo una redistribución a lo Robin Hood, porque Darío es docente universitario en la UNA y qué sé yo. Entonces, no sé, experiencias, anécdotas, cosas interesantes que también van a pasar y vivimos y vamos a vivir. Me encanta cómo la realidad supera la ficción y cómo claramente ha superado al derecho en esta coyuntura en ciertos aspectos también. Así que ahora nos toca ver el derecho vivo, que va a ser el derecho operado por el juez en las cuestiones puntuales de los casos que se puedan plantear. Vos recién, vos decías, la virtualidad sacó en realidad a la luz nada más que esto. O sea, estaba, pero vos decías, sacó a la luz. Totalmente. ¿Cómo crees que desde el derecho una posibilidad después de esto, digamos, pueda ponerse en práctica? Vos decías, el juez tiene que poner, ¿qué posibilidades puede haber de que se ponga en práctica todo esto que vos recién planteabas, digamos, en tu exposición? Y mira, el derecho argentino, que es un derecho formalista que heredamos del derecho europeo continental, siempre va detrás del acontecimiento social. Y muchas veces bien detrás del cambio. Entonces, tenemos solamente dos instancias: hacer la ley y aplicarla. Por ejemplo, respecto al teletrabajo, la ley está hecha. Nos queda ver qué hacen los jueces con eso. O rogar, como decíamos hace un rato, que alguien se ocupe de venir a integrar lo que falta integrar en esa ley. Lamentablemente esto no es el common law, donde las costumbres y el cambio se integran de manera orgánica con el derecho. Acá lamentablemente no es así. Así que bueno, vamos a ver. Ya te digo, podemos esperar solamente dos cosas: o una nueva ley, o que los jueces se iluminen y resuelvan con lo que tienen las cuestiones que se le plantean. No hay otra forma. Pero siempre el cambio social va a estar adelante del desarrollo jurídico. Es un poco algo natural eso también. Bueno, Mara, te agradezco en realidad, agradecemos por tu charla. No, Que estuvo muy linda, que estuvo muy amena, digamos, sobre todo por este tema que toca muy de cerca tanto a los docentes, como vos lo mencionabas, pero también muchos de los trabajadores de prensa que, sobre todo en el mes del periodista, digamos que el año pasado han tenido que salir a trabajar a la calle. Una de las profesiones que estuvo ahí en la línea, por así decirlo, en la línea de fuego junto con los trabajadores de la salud, han sido los trabajadores de prensa, que han tenido que salir, digamos, porque la información no se puede parar, la noticia no puede pararse, había que informar, la gente necesitaba información. Por todo esto que vos exponías, digamos, de todo esto que tiene que ver con la virtualidad hoy, de que empieza a aparecer información de todos lados, y la gente por ahí le sigue teniendo un respeto a los medios de comunicación y le sigue creyendo a los medios de comunicación. Totalmente. Mira, cuando vos me mandaste el mensajito para reunirnos por esta charla y que fueron tan generosos ustedes dos de invitarme, yo lo primero que pensé fue en esto que vos estás diciendo. Yo creo que la gente que trabaja en los supermercados, la gente que trabaja en las estaciones de servicio, los médicos y ustedes y los pobres policías que además tuvieron que lidiar con el odio y la bronca y la frustración de la gente que iba y se descargaba con ellos, pobres, fueron los que, como vos decís, estuvieron en la línea de fuego. Y justamente pensé en la ley de teletrabajo porque digo, a ver, estamos
estamos festejando el mes del periodista, quiero pensar en la comunicación social, en el ejercicio de la profesión. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es la solución que hoy tenemos a mano? Entonces, fue en base a esto que yo pensé esta charla que tuvo espacio hoy acá. Pero bueno, creo que hay mucho por recorrer todavía, no está nada dicho. Creo que este tránsito recién estamos arrancándolo, así que veremos qué pasa. Y antes de desconectarme, quiero decir al profe Monzón que me hizo llorar, que cuando lo vi conectado ya me emocioné. Ser estudiante de él fue realmente un privilegio. Y profe, le voy a decir algo acá que nunca le dije. A mí me tocó la etapa de la Facultad de Derecho, la etapa dolorosa de la Facultad de Derecho, donde era desorganizada, donde no importaba si habías rendido 10.000 veces una materia o una, si tenías un promedio de 9,50 o menos 20, porque cursaban algunos pocos privilegiados que conocían al docente o que conocían al decano, etcétera, etcétera. Y el doctor Monzón tuvo la tarea titánica de reorganizarla y de transformarla en lo que hoy es, que es una facultad de Derecho como corresponde que sea, justa, no discriminadora. Y realmente eso es un laurel que se lo lleva él con otro equipo de gente muy importante que lo acompañó, y lo que yo agradezco tremendamente, porque él para mí fue una lucecita en un lugar de mucha sombra, de mucha oscuridad. Así que le agradezco infinitamente eso, profe. Bueno, Natalie Zacarías ahí levantó la mano, no sé si para hacer una pregunta, pero no sé si se desconectó por cuestiones de conectividad o... Me parece que sí. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos al decano de la Facultad de Artes que se acaba de conectar. Hola Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vi recién en Facebook tu publicación, Pato, y bueno, soy amigo y la quiero muchísimo a Mara. Y bueno, la pandemia, bueno, saca nuevas virtudes en las personas y me encanta. Me perdí la charla, pero un ratito quería saludarla a Mara. Y bueno, queda grabada, así que bueno, sí. se comparte en Qué el bueno, canal de YouTube de la cátedra ahí de Darío. No, Dale. Yo también llegué tarde, llegué unos minutos antes que vos, nomás porque tenía una reunión ahí con los colegas de comunicación también por otro tema que nos pudimos, se solaparon las dos reuniones. No, yo simplemente quería, como no escuché nada, no quiero meter la pata, pero lamento haberme perdido la charla de Mara. Ahora, cuando esté la grabación, la voy a ver porque me interesa mucho el tema, porque algo trabajo yo en mis materias respecto a eso, digamos, ¿no es cierto?, a la virtualidad. Pero simplemente quería agradecerle a ella por participar, porque es parte hace muchos años ya del departamento de comunicación y es colega nuestra. Y bueno, y a Álvaro, por supuesto, que lo conozco también hace muchos años. No sabía que fue profesor bueno, me imaginé que fue profesor por las edades de ambos, pero no sabía que fueron así, digamos, tenían esa amistad. Y bueno, te agradezco, Álvaro, porque siempre sé que estás ávido de cosas nuevas y no dejas de formarte durante toda tu carrera. Y Federico, bueno, gracias por participar, y Darío, que es el organizador acá también, que la semana que viene tenemos el último encuentro con el doctor Adrián Almirón y Andrea de los Reyes, así que van a hacer un conversatorio, yo voy a ser el coordinador y bueno, les invito para participar para el cierre de la actividad. Y bueno, gracias por estar ahí siempre acompañando. Gracias a todos. Gracias, Fede. Muchas gracias. Mara, ¿alguna reflexión final en esta charla, sobre todo con este tema que tocaste vos, que es el tema de la virtualidad, digamos, y esta cuestión, digamos, del teletrabajo que la estamos viviendo, no solamente atravesó a todos, no solamente al mundo de la prensa, sino también, por sobre todas las cosas, también al sector docente, y vos lo explicitabas bien durante tu exposición, digamos. Sé que alguna reflexión final sobre este tema.
Creo que lo más importante es pensar en esto que hablábamos hace un ratito de la responsabilidad ciudadana. Todos conocemos la casa de todos, las oficinas de todos. Llegamos al mayor lugar de intimidad que puede tener un ser humano, que es su casa, el seno familiar de una persona. Entonces, entender desde ese lugar que lo más importante es la responsabilidad ciudadana, cómo nos manejamos con este cheque en blanco que nos está dando la virtualidad, para evitar generar daño. Porque, como decíamos hace un ratito, la imagen y el sonido tienen una potencia tremenda en términos de comunicación y pueden generar mucho beneficio y también mucho daño. Entonces, ser responsables en cómo utilizamos la virtualidad, tanto para nosotros mismos como también para las demás personas. Creo que esto es muy relevante y es lo que eventualmente nos va a evitar tremendos problemas en los tribunales después. Bueno, otra vez, muchísimas gracias, Mara. Gracias a todos por estar, gracias a los colegas que están en esta charla, a los que se hicieron presentes, al decano de la Facultad de Arte que se conectó por lo menos un ratito para escuchar nuestra charla, y los invitamos a todos, como dijo Carlos, para la próxima semana, en el cierre de este mes del periodista que organizamos estas charlas. Esta ya es la tercera, y la semana que viene estará coordinando Carlos un panel muy interesante, muy lindo, sobre historia de los medios, sobre todo desde la prensa, que a mí me parece que les va a gustar a todos, porque ahí hay dos investigadores de la historia, sobre todo Andrea, que estudia mucho la historia de los medios, bueno, y Adrián, digamos, alguien que conoce y se viene interiorizando en la historia de los medios a nivel local. Así que los esperamos el próximo jueves. Allí estaremos. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, gracias.